No tenemos mucho tiempo, disculpame. Leilui Nishmat Menachem Ben Abraham Menashe Ben Masriach. Você sabe que cada carinho desse é dinheiro que você está jogando fora. O time de coleção. בקיצור, רפואה שלמה לעובד אליהו לאה. טוב. בקיצור, nosotros terminamos la época de la transición, que es un artículo que escribió, que el artículo mismo no es una introducción al Mamanador. El Mamanador es más el artículo que nosotros queremos estudiar, que Rav Kook escribió en más o menos 1905, fue uno de los primeros artículos que Rav Kook escribió, y yo pienso que es uno de los artículos más importantes de la época del pensamiento judío, de la filosofía sionista religiosa y la filosofía de Rav Kook también. Una vez que Rav Kook, cuando él vino, nosotros estamos 2000 años, yo no quiero contar toda la historia, ustedes saben toda la historia, y después de 2000 años nosotros regresamos a Israel, pero regresamos con muchas preguntas, ¿sí? O sea, el momento que nosotros regresamos acá fue un momento histórico muy parecido, no tan parecido, pero hay gente que compara este momento histórico con el momento histórico del retorno de los judíos de la época de Ezra y Nehemías. Después de la destrucción del primer templo, el pueblo judío fue a Babilonia y ahí ellos recibieron autorización a regresar a Israel, ¿sí? Y empezar acá de nuevo a construir la nación, el pueblo judío. Y bueno, ustedes saben, nosotros vamos a estudiar, estamos estudiando Masejet Kiddushin, está escrito Azarael Hasid Alumi Babel, que tuvo 10 tipos de personas que subieron a Babilonia. Y cuando ellos vinieron con Ezra, tuvieron muchas preguntas, muchos problemas de religión, que yo pienso que para ustedes entender un poco vale mucho, es muy bueno para ustedes que ustedes lean el libro de Ezra y Nehemías, ustedes miren cómo fue este proceso. Y acá, después de 2000 años de Galut, 2000 años de exilio, el pueblo judío regresa a Israel y hay un montón de preguntas filosóficas, que nosotros tenemos, ¿sí? Primera pregunta filosófica, y quizá la más fuerte de todas: ¿apoyar o no apoyar a los sionistas? Ahí es sabido que los sionistas eran un movimiento no religioso, muchas veces antirreligioso, ¿sí? Que ellos querían crear un pueblo, una nación acá en Israel. Socialista. Mira, es interesante, yo leí una vez un libro que es verdad. Dos personas quieren hacer de Herzl un kofir, sí, pero un antirreligioso. O sea, los Haredim quieren hacer de él un antirreligioso total para decir, por eso nosotros no seguimos él. Y los no religiosos también quieren hacer él un antirreligioso total para decir, no queremos los religiosos. Pero la verdad es que en el libro de él sí hay algunas citaciones religiosas. O sea, la persona que piensa que él era completamente no es tan verdad así. Pero sí, no sé, pero simplemente los dos tzipurim, como dos grupos de personas que tenían tendencioso, mostraron a él como una persona antirreligiosa, ¿sí? Tendencioso. Estoy diciendo que él era el Rebbe, ni nada de eso, pero tenía esta tendencia. También no vamos a dejar él. De cualquier manera, el pueblo judío regresa acá y hay muchas preguntas filosóficas. O sea, nosotros religiosos, ¿tenemos que ir o no tenemos que ir? Por un lado, ellos están viniendo a Israel. Por otro lado, ellos son antirreligiosos. Ellos no quieren religión. No solo eso, como hacen cosas muy feas contra la religión. No tengo que decir ustedes o qué, cuando el gobierno acá israelí, o qué hacía con los religiosos, pues le cortaban a fuerza la peor, un montón de cosas. O sea, hay historias. Hay historias así. ¿Gobierno judío? Sí, venían las personas acá y decían a ellos, ustedes acá no tienen que ser más religiosos, se los cortaban lo peor. Hay historias así. ¿Verdad? Sí, y no son pocas. De cualquier manera, nosotros no, de nuevo, el tema de la transición, ¿sí? Pero tuvimos muchas preguntas, o sea, empezó
1948 ya es la independencia, ya es mucho después de este proceso. O sea, el proceso empezó mucho antes, las personas empezaron a venir. Yo tengo que venir, no tengo que venir. Si yo tengo que venir a Israel, quiere decir que yo tengo que trabajar con las personas no religiosas, ¿sí? Porque ellos que estaban construyendo Israel. Pero ¿cómo se explica eso que personas no religiosas están construyendo Israel y están teniendo suceso en el lugar que los religiosos no tuvieron suceso? Y muchas otras preguntas filosóficas de este tema que dejaron a las personas religiosas así sin dirección. O sea, venir a decir es todo mal, todo mal, todo mal. Tenía gente que decía eso, ¿sí? Pero eso no era suficiente, porque mucha gente sí quería venir a Israel, y venir a Israel quiere decir trabajar junto con las personas no religiosas. O sea, tenían preguntas muy fuertes en esta época. Y vino Rav Kook en 1905, y Rav Kook vino y él escribió el Mamar Ador, ¿sí? No son muchas cosas que nosotros tenemos de Rav Kook que son escritas por él. La mayoría de los libros que ustedes conocen hoy día no fueron escritos por Rav Kook. Y sí es una compilación, o su hijo, o el Rav Nazir, hay otras compilaciones también. De cualquier manera, este acá es un artículo que Rav Kook escribió, que cuando él escribió, él miró el proceso histórico que estaba pasando, escribió sus pensamientos, su filosofía, y eso podemos decir que este artículo es la base de la filosofía sionista religiosa hasta hoy en día. Hay cosas que nosotros vamos a leer acá que ustedes van a identificar, ustedes van a entender por qué las yeshivot sioniot son de la manera que son. O sea, sin duda este artículo influenció a la época, mucho más que la época, influenció el pensamiento del sionista religioso hasta hoy en día. O sea, hasta personas que no conocen él como ustedes, o yo también no lo conocía, pero después de leer yo entendí que en la yeshiva que yo estudié, la manera que yo estudio, o que los rosh yeshiva hablan, la manera que se hace shiurimo, y todo eso fue influenciado este artículo, aunque yo no estudié eso, y ustedes también no. Pero eso que ustedes están acá ahora, sin duda fue influencia de él. O sea, es un artículo que influenció generaciones, que influenció pensadores. Y porque fue en la época que las personas tenían las preguntas más difíciles, Rav Kook escribió este artículo y mucha gente se quedó enojada. Nosotros vamos a leer que diga acá cosas que las personas en general no van a gustar mucho de escuchar, principalmente los religiosos, ¿sí? Muchos religiosos no gustaron mucho de escuchar, pero eso es un artículo que influenció muchas generaciones hasta los días de hoy. O sea, cómo nosotros tenemos que hacer con el gobierno, cómo participar, cómo mirar eso que nuestra generación las personas no son religiosas, la mayoría no es religiosa. Hablamos un poco de eso en la época de transición, pero ya decimos cuál era la respuesta rabínica hasta el momento. Hasta 1905 la respuesta rabínica era ¿por qué de repente nosotros tenemos un montón de gente no religiosa? ¿Por qué las personas no son religiosas? La respuesta clásica, ¿cuál es? La respuesta más fácil y clásica que estoy cierto que ustedes escucharon. ¿Cuál es la respuesta? No necesita. ¿Ah? No necesita de todo eso. Muy difícil. Taigen, ¿no? Ellos tienen deseos, siguen sus instintos, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta fácil. Y tiene una fuga acá, la otra respuesta que incomodó mucha gente. Ahora, hasta hoy hay una discusión de los sionistas. Tenemos hoy el post-sionismo. El post-sionismo no solo no religioso, como también el post-sionismo religioso. Y hay mucha gente hoy en día que discute si Rav Kook iba a estar vivo hoy en día, si él iba a escribir el Mamar Ador de nuevo o no. ¿Sí? Una pregunta, si Rav Kook iba a estar vivo hoy en día, si él iba a mirar a los sionistas religiosos y iba a decir, ¿esto fue lo que yo tuve la intención o no? Bueno, esa es una pregunta que nosotros podemos hacer para cualquier movimiento. Si el Baal Shem Tov estuviera vivo hoy en día, él mirara a los Hasidim, él iba a decir, ¿esto que yo pensé o no? Sí, no sé, si el Chaim estuviera vivo hoy en día y mirarse los Beis Caim, decía, ¿eso que yo tuve la intención o no? Y la verdad es que esa pregunta es igual a cualquier otra pregunta filosófica. Ustedes pueden discutir hasta mañana y no tienen ninguna... no sale nada del lugar. O sea, podemos pensar en eso hasta mañana, pero se no me llamé Bichlal. Porque es eso y terminó. Y si Rav Kook tuvo intención que iba a ser así o no tuvo intención que iba a ser así, sea, cada uno tiene su opinión, pero no vamos a salir del lugar si nosotros discutimos eso. Pero esta pregunta lleva a otra que es más importante, que ¿cuál es la definición de generación?
Cuando nosotros decimos, el nombre del artículo es Mamarador, que Rav Kook va a hablar de la generación. Acá hay dos maneras de estudiar. Hay la manera que nosotros vamos a estudiar y la manera que se discute. Hay gente que, ¿cuáles son las dos posibilidades de la palabra generación? Cuando Rav Kook dije, yo voy a escribir sobre la generación, yo puedo entender eso de dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras que yo puedo entender eso? Las gerações. ¿Ah? Geração religiosa. No Ahim Tzadik también Maya Bedorotav. En la generación de... No, ¿cómo yo puedo entender eso? Puedo entenderlo como la generación en la que eso fue escrito, como 25 años. Muy bien, yo puedo entender que Rav Kook habló de su generación, que generación son 25 a 30 años, y ser tú. O sea, él no habló de hoy en día y Bijlal lo que él escribe no es relevante para hoy en día. Él escribe para época que las personas querían venir a Kibutzim, que todos querían construir Israel, que eran todos idealistas. Hoy en día, que nadie quiere Kibutz, que el idealismo murió. ¿Sí? Mi esposa contó un cuento que ella conoció a una persona que fue en Madrid, en Taglit, y tuvo que vivir una semana a Israel. Se conoce el programa Taglit. Entonces, el Madrid, que fue una semana, uno de los americanos decidió una semana hacer aliyah. Decidió hacer aliyah una semana. Entonces, el día de aliyah de él, escribieron así un bienvenido, el sionismo está vivo. ¿Sí? Bueno, después de 2 días él decidió regresar a Estados Unidos. Sí, entonces el sionismo está vivo, pero más o menos. O sea, hoy en día que la generación ya no son más sionistas, las personas tienen más ideología, o sea, ¿por qué Rav Kook no habló de esta generación? Hay gente que entendió el libro así, y si yo entiendo el libro así, entonces, si yo entiendo el libro así, entonces yo tengo que... No, entonces tenemos que estudiar a él como un libro histórico. O sea, Rav Kook estaba hablando de la generación de él, entonces todo lo que él dijo acá fue relevante para 50, 60 años atrás, pero hoy no es más relevante. ¿Sí? Y la segunda manera de entender es, como yo pienso que hay que entender, que la palabra generación de Rav Kook no es un periodo muy limitado de 30 años. Él estaba hablando de generación de 100, 200, 300 años, igual de los Rishonim. Los Rishonim es una generación en la Torah oral. ¿Cuánto tiempo llevó los Rishonim? Como 1000 años casi. ¿Sí? Empezamos en el 900. O sea, llevó mucho tiempo. La generación de los Achronim, la generación de los Gionim, la generación de los Tanaim. O sea, no es solo un tiempo de 30 años. ¿Sí? Es mucho tiempo. Y entonces es relevante también para hoy en día. Es un proceso que también hoy en día es relevante. Nosotros vamos a leer el libro. Yo no voy a exponer lo que yo pienso. Y en el final, cuando nosotros terminamos el libro, yo voy a leer a ustedes un artículo que salió en un periódico, acá en Israel, que un rabino muy famoso acá en Israel de los sionistas escribió que Mamarador no sirve más para hoy en día. Solo vamos a leer. Y yo voy a decir mi opinión, porque yo no concuerdo con él. Pero de cualquier manera, ustedes tienen que entender que tienen esas dos maneras de leer el Mamarador. O sea, o como un libro histórico, que hace mucho, o como algo actual, que también en nuestra generación también es. Y ahora, de nuevo, nosotros vamos a leerlo. Y usted tiene que tirar sus conclusiones solos. Obvio que también decir que en la época de Rav Kook todos querían hacer kibutzim, todos tenían ideales, de todo eso es un exagero, es muy grande. Todos querían que hacer, todos quieren trabajar la tierra, todos quieren ideales, no es algo muy mecupa. Pero de cualquier manera, nosotros vamos a leer y yo voy todos que de limón decir a ustedes porque yo pienso que también es relevante para hoy en día y no es solo para la época de los kibutzim, nada de eso, ¿está bien? Bueno, eso acá fue solo una pequeña introducción. Ya el domingo vamos a empezar el Mamador porque tenemos ahora el Ravit.